Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda del Señor tenemos una nueva lección para esta semana y es una continuación sistemática del tema que nosotros empezamos. Es la vida de nuestro Señor Jesucristo y la reflexión que tiene en nuestra vida. La sangre del Nuevo Testamento está relacionada con la Santa Cena, una continuación de la lección pasada que tenía que ver con el lavamiento de los pies. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y vamos a empezar nuestro estudio con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a ver la estructura de nuestra lección, la sangre del Nuevo Testamento. Tenemos como un título y seguimos con la introducción, el deseo más grande del Maestro. En las primeras dos preguntas vamos a ver en general el símbolo de la Santa Cena, cuándo se introdujo, por qué se introdujo, la conexión con la Pascua. Y todo eso es muy importante que nosotros lo mencionamos, que lo explicamos, pero debemos entender y recordarnos que esta lección es muy extensa, tiene 8 preguntas, que significa que debemos dejar bastante tiempo para las otras preguntas porque son muy cargadas de contenido. Seguimos con la segundo subtítulo, una cordial invitación, y vamos a ver de qué invitación estamos hablando. Recordando el más grande sacrificio, la pregunta 3 y 4 prácticamente entramos en el simbolismo, la explicación de los símbolos del pan, el símbolo del vino viene con la pregunta número 5. Y otra vez vamos a regresar a los símbolos en otro punto de vista con las preguntas 7 y 8. Por eso es importante entender que cada texto simbólico o texto profético o también las parábolas muchas veces tienen muchos layers o muchos niveles de interpretación y de comprensión. Y en esta lección vamos a ver que de verdad es una profundidad enorme hasta que entramos al fondo, hasta que alcanzamos el fondo de la comprensión de esos textos tan importantes. Vamos a ver el otro subtítulo, la sangre del Nuevo Testamento. Otra vez es, una continuación de la interpretación de qué es el vino, la sangre de Jesús. Comunión con Jesús es prácticamente el último subtítulo y ahí tenemos la pregunta 7 y 8. Las últimas dos preguntas son muy importantes porque ellos prácticamente iluminan el punto de vista profético relacionado con la Santa Cena y también la interpretación relacionada con el plan de salvación. Vamos a ver cuando analizamos cada pregunta por separado, podemos entrar en más detalles. Regresando a la primera pregunta, que dice, ¿qué instruyó Jesús a sus discípulos que hicieran para prepararse para la Pascua? Vamos a ver de qué forma podemos introducir el tema de la Pascua, pero prácticamente es la Santa Cena, en qué sentido y cómo están relacionados estas dos fiestas o dos monumentos, vamos a decir, en el plan de salvación. De acuerdo a la descripción en Mateo 26, del 17 al 20, se nos habla de una forma obvia de la Pascua. Para los judíos era un término común y era una práctica anual para ellos, por lo tanto no era ninguna sorpresa, ninguna novedad este tema. Sin embargo,
el Señor le dio un matiz, una dinámica y unas innovaciones que establecieron un punto y aparte entre la Pascua histórica y la proyección de ese evento a un nivel superior de salvación en el nuevo pacto. Y en ese sentido, el Señor Jesús, preparando su despedida, estableciendo un legado para la nueva dispensación, reunió a los 12 en esta ocasión especial con el fin de establecer un memorial que conectaría el inicio de una nueva dispensación con la vida eterna. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Aquí también el segundo testimonio se explica que la Pascua tenía un significado memorial, un significado muy importante por la liberación de la esclavitud del Egipto. Obviamente, cuando entramos en el Nuevo Testamento o la Pascua, también tiene un significado memorial, pero nos recuerda prácticamente una otra liberación, la liberación de una otra esclavitud, la esclavitud del pecado, la liberación de la muerte y la entrada en la vida, bueno, la entrada en el camino para la vida eterna. Es increíblemente importante la participación en la Santa Cena y el recordatorio, la enseñanza recordatoria de este símbolo, porque tiene un significado fundamental en el plan de salvación. Y vamos a ver más allá, interpretando los símbolos, la importancia de esta ordenanza. La pregunta número 2 dice, ¿qué dijo Jesús a los discípulos sobre lo que deseaba hacer? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? Es bueno que visualicemos los versículos para que comprendamos la descripción que el Señor Jesús les dio. En Lucas 22, de los versículos 14 al 16, encontramos una proyección de futuro significativa en la declaración de Jesús. Tenemos primero un cumplimiento profético específico que el Señor Jesús hace mención al declarar: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí tenemos tres grandes momentos histórico-proféticos en el plan de salvación. Uno, la práctica de la Pascua de acuerdo a Éxodo 12 como una conmemoración histórica específica. Sin embargo, el Señor iba a darle un matiz completamente diferente que estaba conectado con su vida, ministerio y cercano sufrimiento, pasión y muerte. Y a su vez proyecta a los discípulos hacia el futuro glorioso, donde volverá a retomarse esa misma celebración, pero ahora como un acto consumado en la proyección del reino de Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús quería que los discípulos trascendieran del hecho histórico como tal a la proyección específica de la consumación del sacrificio de Él mismo como el Cordero Pascual, y a un tercer nivel temporal que sería su segunda venida. Muchas gracias, Raquel. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, Jesús dijo que esta Pascua es un anuncio de su sacrificio, que Él lo toma antes de que va a ser sacrificado. En lo mismo tiempo podemos ver que Jesús habla de tres
tiempos, del tiempo del pasado, del tiempo del presente y del tiempo del futuro. Es una conexión prácticamente de todos los tiempos. Jesús reclama el punto central de la historia de la humanidad y obviamente por eso me imagino que empezaron de contar los años después de la venida de Jesús, porque empieza una nueva era, un nuevo tiempo, una nueva oportunidad para la humanidad, y es una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús nos salva, pero Jesús no promete una novedad de vida en Él y con Él. Por eso también el símbolo de la Pascua es increíblemente importante. Vamos a seguir adelante con la pregunta número 3 y ahí entramos prácticamente en los análisis de los símbolos dentro de la Santa Cena. Y el primero es el pan. Después de dar gracia y partir el pan, ¿a qué invitó Jesús a sus discípulos? ¿Qué símbolo podemos ver en el pan? Quizá no podemos mencionarlo todos porque son tantos, pero vamos a intentar por lo menos a tener una imagen de la importancia y de la profundidad de ese símbolo. En Mateo 26:26 el Señor Jesús establece un proceso y marca peldaños específicos en esa conmemoración que estaba estableciendo. Dice que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo impartió. Encontramos 4 partes significativas en este proceso. El pan como el símbolo del cuerpo de Cristo, el símbolo de la esencia que mantiene la existencia y la vida para la supervivencia del ser humano, es el alimento. Cuando nosotros aceptamos a Dios como el centro de nuestra existencia, como la esencia máxima de la nutrición de nuestros pensamientos, emociones, decisiones y acciones diarias, estamos tomando este pan, estamos nutriéndonos de la palabra escrita, de la revelación del espíritu de profecía, de la experiencia, de la comunión que mantenemos con Dios a través de la oración, la vigilancia y la estrecha compañerismo con el Señor. Ahora, otras versiones dicen lo bendijo o dio gracias. Es importante entender que cuando tenemos la experiencia de haber aceptado a Jesús y hacer de Él el centro de nuestra existencia y aquel que da sentido a nuestra existencia y mantiene nuestra vida, estamos en un proceso de felicidad personal, porque nos sentimos en armonía con lo que creemos y con lo que practicamos, con lo que deseamos y con lo que podemos llegar a ser. Pero entonces tenemos que quebrantarnos. Se nos dice, de acuerdo a este tercer paso, que el pan fue partido o fue quebrantado, otras versiones declaran. Es decir, cuando nosotros admiramos la belleza de la verdad, cuando queremos hacer nuestra la vida de Jesús, su ministerio, su servicio, entonces nosotros dejamos de ser lo que somos por naturaleza para convertirnos por la obra del Espíritu Santo en nosotros en esa nueva criatura. Por lo tanto, nos quebrantamos. Y eso se produce por las pruebas, por las dificultades, por la entrega, por la redención, por la sumisión a la voluntad de Dios. Y entonces empezamos a compartir esta verdad. Por eso se nos dice, y dio a los discípulos. Por lo tanto, la experiencia de la Santa Cena es una de las más sublimes y gloriosas que tenemos en las Sagradas Escrituras, y es un legado
tan importante que el Señor ha dejado tras sí, que desea que en una forma regular, sistemática, solemne y personalizada la entendamos y la implementemos. Y para ello se necesita ese paso de aceptar y comprender la necesidad para la sobrevivencia de nuestra vida espiritual de la alimentación sistemática de la palabra de Dios. Muchas gracias, Raquel. Vamos a intentar en el poco tiempo que tenemos ver el símbolo del pan que está ambos en el Antiguo y Nuevo Testamento. El pan como pan literal obviamente es el sostén principal de nuestra vida y de nuestro alimento, y no podemos tener nuestro alimento si Jesús no murió por nosotros y abrió la vida, o abrió el camino de la vida, o dio una segunda oportunidad para la humanidad. Es por eso que también la comprensión literal tiene un significado. Pero seguimos más adelante, se mencionó de Jesús, que es prácticamente su cuerpo. Comiendo el pan nosotros prácticamente declaramos que somos participantes de la naturaleza divina, porque este pan es el símbolo del cuerpo de Cristo. Pero también el cuerpo de Cristo es símbolo de la iglesia, así que es participando en el pan, comiendo el pan, nosotros declaramos que en esta organización o denominación o esta sociedad que está prácticamente declarando que es el cuerpo de Cristo, de verdad es el cuerpo de Cristo, que nosotros lo creemos y participamos en esto. Por eso solo los miembros de esa sociedad pueden tomar participar en la Santa Cena, en el pan, en el vino, porque eso es el símbolo de la sociedad, es símbolo de la iglesia. También el pan es símbolo de la palabra de Dios. Sabemos que en el santuario tenemos los panes, símbolos de la palabra de Dios, también símbolos de la escuela sabática, porque se cambiaban cada semana esos panes, y también simbolizaba el cuerpo de Dios, porque fueron 12 panes, un pan para cada tribu de Israel. Así que el símbolo del pan es increíblemente grande. Jesús dice que yo soy el pan de vida, que significa que también el pan es un símbolo de la vida. Bueno, también entendemos que comiendo el pan nosotros entramos en una comunión con Cristo, porque cada vez cuando aparecía Dios delante de los patriarcas o los seguidores suyos, también se conectaba con ellos con una cena. Y vamos a ver que este símbolo está más extensamente explicado en las otras preguntas. Así que el pan es un símbolo muy extenso, muy especial, muy espiritual, y participando en el pan, prácticamente nosotros declaramos que somos unos con Jesús. Y el pan es parte de la oración de Cristo. Danos nuestro pan diario. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para sostener como palabra de Dios nuestra vida espiritual, y como pan o como alimento nuestra vida real. Que Dios nos bendiga para comprender más de este pan, porque es mucho más. No tenemos tiempo de entrar en todos los detalles. Algunos aspectos más extensos vamos a ver en esta misma lección en las otras preguntas. Seguimos más adelante con la pregunta número 4. Sucedió algo, perdón. Pregunta número 4. ¿Qué podemos decir, Raquel, relacionado con esta pregunta? Esta pregunta nos ayuda a entender no solamente la importancia del pan para el mantenimiento de la vida como tal,
porque es un símbolo de todo elemento nutricional que mantiene nuestra vida. Extrapolándolo a un nivel espiritual, comprendemos que es Cristo, su palabra, la revelación del mensaje y la relación permanente que debemos mantener con Dios para no ser anémicos espirituales, sino realmente alcanzar una madurez, un crecimiento y un desarrollo completo, equilibrado y simétrico en nuestra vida espiritual. Muchas gracias. Vamos a ver aquí en la pregunta número 5, el símbolo de la sangre. ¿Qué representa el jugo de la vida, de la vid, perdón? ¿Qué representa el jugo de la vid que Él les ofreció? No se puede decir que hemos terminado con el símbolo del pan, porque vamos a volver otra vez a este asunto un poco más tarde, pero vamos a ver qué significa, bueno, el vino sin alcohol, porque obviamente si es símbolo de Cristo, la sangre de Cristo, no podemos hablar del alcohol. El alcohol es un símbolo del pecado, de la fermentación, de la corrupción. ¿Qué significa en ese sentido el jugo de la vid? En esta conmemoración que el Señor estableció, colocó un elemento sólido y uno líquido. Hemos hablado del pan como el símbolo de la preservación de la vida y de la garantía de los elementos necesarios para tener vida en su esfera física y obviamente en su proyección espiritual. Ahora estamos hablando del jugo de uva sin fermentar puro como símbolo de la vida. Si conectamos la pregunta 5 y la 6, nos daremos cuenta que el jugo de uva, que fue igual que el pan, también impartido y distribuido a cada uno de sus discípulos, habiendo expresado el agradecimiento en la oración correspondiente, de cuyo jugo todos debían tomar parte, era de nuevo una reconfirmación de la relación y de la conexión con Dios. Mientras que la sangre es un símbolo de vida, y lo tenemos desde Génesis, el jugo de uva usado como símbolo de la sangre de Jesús, la cual iba a ser derramada para la remisión de los pecados, es la esencia misma de la existencia de una vida espiritual en Dios. Mientras que el pan combina la esencia de la vida y el mantenimiento de la vida. Así que necesitamos el principio y necesitamos la implementación para el crecimiento. Muchas gracias, Raquel. Otra vez tenemos un símbolo muy rico de interpretación, un símbolo muy importante que es el vino o el jugo de la vid. ¿Por qué es importante? Porque el vinero es un símbolo, está en las parábolas de Jesucristo, es el símbolo de la Iglesia de Dios, es un símbolo de nuestro corazón, porque Dios lo plantó, Dios lo hizo una cerca, y el cerca es el símbolo de la ley de Dios. En lo mismo tiempo, la vid en sí mismo es el símbolo de Cristo. Nosotros somos las ramas que fueron adoptadas a esta vid, y sin la vid, que es Jesucristo, no tenemos vida, no podemos dar frutos, y los frutos de esta vid es prácticamente, obviamente, es este jugo que es el vino. Así que es un círculo cerrado, es una interpretación enorme, y todo dirige a un mismo punto central, que es nuestro Señor Jesucristo. Además que el jugo de la vid o el vino es un símbolo
de la sangre, y la sangre por supuesto tiene otra dimensión enorme de símbolos. Es el símbolo de la vida, como se mencionó y se menciona en el Antiguo Testamento, y también fue la parte del sacrificio. Cada pecado debía ser reconocido, confesado, y debía presentarse un sacrificio. El sacrificio fue un sacrificio de animales, y entonces corría sangre como un símbolo de la expiación. También la sangre debía ser introducida en el santuario por los sacerdotes, así que una vez más tenemos este símbolo como algo sumamente importante. También la decoración en el templo fue una decoración de plantas de vid. ¿Por qué? Porque ese símbolo es fundamental. Vamos a ver más adelante en qué forma entonces esta celebración y la comida del pan y de la sangre o del vino, tomar el vino es un símbolo que nos dirige o no interpreta prácticamente el plan de salvación. En la pregunta número 6 dice, ¿qué testamento selló él con su sangre? ¿Qué podemos decir como respuesta de esa pregunta, Raquel? Un testamento es un legado, es un pacto, es una regulación en relación a un contrato. Y era fundamental que para que haya un testamento tiene que haber alguien que ha muerto, alguien que está cediendo o que está legando conocimiento, propiedad, bienes, etc. En este caso específico, los discípulos estaban siendo testigos de la transición entre la antigua y la nueva dispensación. Y el Señor Jesús lo expresa claramente al usar el término nuevo pacto, nuevo testamento, como el inicio de un nuevo periodo bajo una realidad cumplida, no como un símbolo en proyección. El Señor Jesús era Él mismo el Cordero. Él mismo era el sacrificio, Él mismo era la expiación, era su cuerpo el que iba a ser quebrantado y su sangre la que iba a ser derramada para la remisión y salvación de la humanidad. Por lo tanto, es fundamental para nosotros hoy y fue absolutamente necesario para los discípulos antes la comprensión de la aceptación de la sangre de Cristo para tener vida nueva y la aceptación del cuerpo de Cristo o el pan para poder permanecer en vida. Dicho de otro modo, nuestra experiencia religiosa tiene un principio que debe ser preservado, alimentado, nutrido y desarrollado. Y para ello necesitamos ese punto de partida por la aceptación del sacrificio de Cristo que nos capacita por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros a ser nacidos ahora, no de carne o de acuerdo a la voluntad humana, sino de acuerdo a la voluntad del cielo, a una nueva criatura. Ahora, para perseverar en esa nueva criatura, para poder crecer, necesitamos alimentarnos de ese pan, que es la palabra de Dios, que es la revelación de Cristo, que es la experiencia y la conexión personal con Dios. Por lo tanto, necesitamos el pan y necesitamos el jugo de uva diariamente en nuestra existencia. Pero ahora veremos cómo este mismo elemento personalizado debe a su vez desdoblarse en una proyección comunitaria, como veremos en la próxima pregunta. Muchas gracias, Raquel. Es interesante, en el Antiguo Testamento tenemos los sacrificios y
con toda la sangre que corría prácticamente como una expiación. Pero sabemos que esta expiación no fue suficiente, porque el precio de esta sangre no podía pagar la transgresión de la ley de Dios. Por eso se necesitaba un otro sacrificio, un otro tipo de sangre, que fue la sangre de Jesús. Es el único sacrificio que prácticamente podía expiar los pecados. Por lo tanto, este es el sello del Nuevo Testamento. Eso es el cumplimiento prácticamente de todo servicio que se practicaba en el Antiguo Testamento. En la cruz prácticamente se cumplió la ley ceremonial en el sacrificio de Jesucristo. En al mismo tiempo, podemos ver que en el primer testimonio se menciona: a participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se comprometió como su redentor. Entonces, no solo con el vino, pero después con su sacrificio y expiación de nuestros pecados, prácticamente Jesús se declaró adelante de todo el universo que Él es el Redentor. Él es que pagó realmente el pago del pecado de todo el mundo. Así que es enormemente el significado de la Santa Cena, porque dentro de los símbolos del pan y del vino es prácticamente todo el plan de salvación revelado. Vamos a ver en la próxima pregunta 7, que descubre más profundidad en la simbólica y mucho más también en la pregunta número 8, compartiendo el pan y vino simbólicos, con quienes tenemos comunión. ¿Qué más significa entonces participar en la Santa Cena? Tal como anunciamos en la pregunta 6, primero debe convertirse en una experiencia personal, pero ahora esta se extiende a una globalización de esa verdad. Y recordemos que el lavamiento de los pies es una preparación para la toma de la Santa Cena. Y el Señor Jesús lo estableció así y requirió que fuera reproducido exactamente en el mismo orden. Porque aquí encontramos, de hecho, las dos tablas de la ley de Dios: nuestra relación con Dios y la relación con los seres humanos. La combinación de ambas nos convierte en un grupo compacto, unido y llegando a ser el cuerpo de Cristo a su vez, que se alimenta de su palabra y vive de la esencia de su existencia. Por lo tanto, la experiencia que cada uno de nosotros desarrollamos con Dios individualizadamente tiene una proyección directa en el sentido colectivo al conformar la Iglesia como el grupo humano que representa esa experiencia vivida y esa realidad creída. Muchas gracias, Raquel. Aquí tenemos prácticamente esos versículos muy hermosos que dice: la copa de bendición es prácticamente la comunión con la sangre de Cristo. Es importante entender que para los apóstoles participar en la Santa Cena no fue solo un evento doctrinal y una ceremonia, pero tenía un significado muy importante. ¿Qué significaba eso para ellos? Una comunión con Cristo. ¿En qué forma? Una comunión de vida. Es un acto de fe, es una obra de obediencia, es una obra de recuerdo de que ha sucedido, es una obra profética porque está hablando de la segunda venida de Cristo, de la boda del Cordero y de la cena que vamos a tener en el futuro, en un futuro cercano, cuando viene Jesús por segunda vez.
pero en lo mismo tiempo significa que nosotros estamos de acuerdo de compartir la vida y el sacrificio de Cristo. Recuérdense que dijo apóstol Pablo que yo ya me sacrifiqué, yo entrego mi vida como un sacrificio, yo termino el camino. Así que nuestra vida debe ser una vida de sacrificio, una vida de participación en el sacrificio de Cristo, predicar el Evangelio, compartir con nuestros vecinos humanos, y todo eso debe ser como una parte de nuestra vida, una parte de una reflexión completa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver un otro símbolo que está conectado con esta cena, y este es el símbolo de la boda del Cordero. ¿Qué se dice que aquellos que participan de la cena de la boda celestial del Cordero? ¿En qué forma entonces está conectado este símbolo, no solo con todo eso que fue mencionado, pero también con la boda, que es un símbolo muy importante? Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La octava y la primera pregunta están interconectadas. Recordemos que la promesa y la profecía de futuro en relación a esta celebración ya fue anunciada por el Señor Jesús en ocasión de la primera vez que se practicó la Santa Cena. Ahora nos damos cuenta que la Santa Cena, en su proyección histórica como la Pascua, en su cumplimiento profético como el sacrificio de Cristo, y en su proyección espiritual, está estrechamente relacionado con nuestra experiencia personal dentro del contexto del plan de redención. Es decir, somos sacados de Egipto, somos liberados de la opresión del mundo, tenemos que de aquí tener una introspección, una relación personal con Dios, viéndolo en la cruz, viéndolo a la luz de su naturaleza pura e impecable, y después tenemos que empezar ese crecimiento, esa alimentación, esa nutrición, al haber obtenido la esencia de su propia vida espiritual, y llega a su momento cúspide, que es la glorificación. Es decir, tenemos la proyección de su primera venida en la Pascua, el cumplimiento de su primera venida y el anuncio de la segunda venida. Por lo tanto, estamos en este momento viviendo exactamente en la proyección de ese futuro inminente de la segunda venida de Cristo. Ahora, aquí, hoy, individual y colectivamente, tenemos que implementar el sentido, el significado y la vivencia de la alimentación de la palabra de Dios, la asimilación de la vida de Cristo, su ministerio, servicio y sacrificio en nuestra existencia, y la adaptación de su esencia de vida como nuestra motivación y esencia de ser. Muchas gracias, Raquel. En el mismo tiempo, en esta promesa profética que tenemos aquí, que si nosotros participamos en el pan y en el vino, entonces vamos a ser partes de esta cena especial de la boda del Cordero. Significa que tenemos una promesa especial, una promesa que si nosotros participamos en la naturaleza divina de Jesucristo por fe y obediencia, entonces también Dios nos salvará. Es una promesa segura. Y no nos salvará porque nosotros podemos hacer obras especiales o tenemos una espiritualidad especial o alcanzamos algunos niveles espirituales. No, es solo por el hecho que participamos en el pan y en el vino, que significa que la sustitución de Jesucristo, su justicia, su fe y su sangre es prácticamente por gracia que nos está salvando, y nosotros podemos gozar de esta gracia, podemos gozar de este regalo
de Dios que está dado para cada persona que tiene fe en Él. Así que, queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Nuestra salvación está en las manos de Dios. Si participamos en el pan y en el vino, entonces obviamente participemos un día también en la boda del Cordero. Eso es la promesa de nuestro Señor. Y si ustedes todavía no es miembro de la iglesia, bueno, es tiempo de pensarlo, porque es una bendición muy grande tener este privilegio al participar en la cena de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.